¿Qué tal, amigos? Les saluda de nuevo su amigo Roberto Wilmer desde Centro Crece. Este es el tercer video que estamos hablando acerca de la materia de justicia, de la justicia de Dios. Si ustedes tienen notas en PDF que ya hayan solicitado y que se las podemos enviar si no las han solicitado, estamos en sus notas en la lección número 2. Sin embargo, este es el video número 3. Y la razón por la que esto sucede es que muchas veces, aunque planeamos tener cierta información en cierto número de minutos, es muy importante cómo podemos ser abiertos a lo que el Espíritu Santo nos puede guiar, que profundicemos un poco más en algunos versículos y no queremos que ustedes se pierdan de información que viene a nuestro corazón simplemente porque tendremos que cumplir con un tiempo o con un plan de lo que ya tenemos escrito. Así que seguiremos siendo muy sensibles a fluir en lo que Dios tiene en su corazón para nosotros durante este estudio. Te recordamos que nuestra escritura base y una escritura que te recomendamos que memorices es 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sabes, a través de los años muchos alumnos nos han preguntado y nos han dicho: sabes que a mí se me hace muy difícil memorizar, yo prefiero entender qué significa o el contexto que tiene que memorizarlo, se me hace muy complicado memorizarlo. Y es entendible esa opinión, pero queremos motivarte a que lo memorices. Te voy a decir por qué. Una es porque los seres humanos aprendemos por repetición. Aún Jesús utilizó estos principios cuando Él enseñaba, cuando Él hablaba, y el Espíritu Santo les guió a los escritores de la Biblia para utilizar estos principios de repetición, aunque esto es algo que se ha descubierto en las últimas décadas en el aprendizaje, en los especialistas en el aprendizaje, en la enseñanza, pero es algo que aparece en la Biblia desde hace muchísimo tiempo, siglos y siglos y milenios atrás. Es el hecho de que cuando Jesús hablaba, por ejemplo, se resalta en algunos de los evangelios y dicen: de cierto te digo. O sea, él repetía las cosas. Y luego, si analizamos el hecho de que los evangelios son 4, o sea, no solamente hay un escrito sobre la historia de Jesús. Y eso tiene muchas razones de ser. Una, para que tenga una prueba histórica muy contundente, pero también es el hecho de que 3 de los evangelios son conocidos como evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir eso? Que repiten constantemente los hechos que sucedieron. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, pues vemos que, por ejemplo, en los libros de Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, pues se repite de repente la historia de un mismo rey, aunque se le añaden cierta información en uno de los libros o le falta información en otro y se complementan, pero hay cosas que aparecen ahí con repetición. Y creo que eso nos habla de que si quien nos creó y nos diseñó planeó de esa manera comunicarse con nosotros, entonces la repetición y la memorización, que cuando memorizamos repetimos constantemente el aprendizaje, escuchamos lo mismo, se graba en nuestro corazón, entonces eso hace un impacto muy poderoso en nuestra vida. Y también cuando tengas alguna necesidad, cuando estés enfrentando alguna situación, no tendrás que ir a buscar X versículo o no tendrás que preguntarle a alguien, sino que ya es parte de tu vida. Cuando lo memorizas ya es tuyo totalmente. Y quiero darte una técnica para memorización, porque muchas personas se presionan mucho con esto de la memorización. La recomendación que te damos en Centro Crece es: ¿sabes qué? Durante todo este curso de justicia, todos los días, una vez al día, lee el versículo sin la intención de memorizarlo. Solamente léelo, diario, una sola vez. Te va a tomar 20 segundos, 25 segundos. Lee 2 Corintios 5, 21. Y también te recomendamos en la primera clase que tuvimos para memorizar 2 Corintios 5, 17. No te tomará más de 40 segundos leer los 2 versículos. Y si los lees diariamente, yo te aseguro que dentro de un mes, si intentas memorizarlos, va a ser muy sencillo, va a ser muy fácil, porque ya serán parte de ti al haberlos leído tantas veces durante este mes. Entonces, este es un consejo en cuanto a memorización. Pero entremos directo a este tema. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos de esta materia de justicia, pues queremos decirte que tenemos otros videos previos a este. Puedes ver este y aprenderás muchas cosas, pero
nuestra recomendación es que vayas para verlos en orden y así vayas aprendiendo los principios como los hemos estado compartiendo. También te recordamos que todas nuestras materias en Centro Crece, que son 37, están disponibles en formato MP3 en audio y también tenemos notas en PDF para que tú puedas estudiar a distancia. Si te interesa aprender más de esto que estamos aprendiendo, que son principios básicos de la palabra de Dios, pero muy importantes y que pueden mejorarte en todos los aspectos de tu vida, entonces puedes escribirnos en nuestra página de Facebook, ponerte en contacto con nosotros y con todo gusto te daremos más información. Segunda de Corintios 5:21 comienza diciendo, al que no conoció pecado. Qué importante es preguntarnos cuando leemos un pasaje, ¿a quién se está refiriendo? Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado o quién es el que nunca pecó? Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y luego dice, por nosotros lo hizo pecado. También qué importante cuando estudiamos la palabra de Dios es preguntarnos el por qué o el por quién hizo lo que hizo el personaje que estamos analizando. La Biblia dice aquí que por nosotros lo hizo pecado. Entonces Dios lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Como Él nunca pecó, simplemente hizo que el pecado cayera sobre de Él o que Él tomara todo el pecado de la humanidad históricamente del pasado, del presente en su presente, del futuro hasta nuestros tiempos y hasta los tiempos que continúen. Jesucristo cargó sobre sí mismo el pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Pero qué interesante que el versículo dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A mí me gusta mucho analizar los porqués y los para qué. O sea, ¿por qué lo hizo? Lo hizo pecado por nosotros. ¿Pero para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A mí me gusta mucho analizar los propósitos, ¿sí? El propósito, por ejemplo, de Centro Crece es prepararte para lo que has sido diseñado. Qué importante es que nos preguntemos, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es el impacto que quiero hacer en el presente? ¿Qué legado quiero dejar? Y para que ese propósito y ese legado tengan un poder tremendo y trascendental, es muy importante conocer que tenemos un destino. Uno de los enfoques de Centro Crece es ese, que tú encuentres tu destino en Él, en Dios, en su palabra. Entonces el versículo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo funciona entonces esto? ¿Cómo podemos o qué necesitamos para recibir este gran beneficio? Pues estando en Él, estando en Cristo, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Señor, y creer que Él resucitó de entre los muertos es el requisito para que nosotros podamos ser hechos la justicia de Dios en Él. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, vamos a ir analizando durante esta materia, durante esta clase, durante esta sesión, las cosas que estamos preguntándonos. Algo muy importante que podemos resaltar aquí es entender lo que significa la palabra pecado, porque a veces nosotros leemos la palabra pecado en la Biblia o escuchamos a alguien mencionar pecado y entonces tomamos una definición de qué es, pero qué importante es que vayamos a la raíz de las cosas. Quiero decirte que en la Biblia el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo, algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, casi la totalidad. Solamente algunos estudiosos mencionan que muy probablemente el libro de Mateo fue escrito en hebreo, pero en general las copias que existen o los documentos originales siempre se checan en el idioma griego. Entonces, cuando mencionamos aquí el hecho de que al que no conoció pecado, ¿a qué se refiere? ¿A qué es pecado? La palabra original griega, de donde se traduce la palabra pecado en nuestras Biblias en español, es la palabra amartia o hamartia. Y esta palabra amartia tiene varios significados cuando lo checas en un diccionario griego o en una concordancia Strong's. Yo no soy un erudito del griego ni del hebreo, pero tenemos a nuestra disposición libros que es, por ejemplo, la concordancia Strong's o también la concordancia que se llama Vines, y tú puedes adquirirlos estos electrónicamente o puedes comprarlos también en impresiones, en libros impresos, y pueden ser de muchísima ayuda para tu estudio de la palabra de Dios. La palabra amartia significa no dar en el blanco,
significa equivocarse o errar. Significa perderse de la senda de actuar justamente si lo conectamos con nuestras acciones. Y ya conectándolo totalmente con lo que es la palabra de Dios, la palabra amartia significa violar la ley de Dios, o sea, transgredir la ley de Dios. Pero qué interesante, la palabra amartia originalmente en el griego, por ejemplo, se aplicaba cuando había arqueros que tiraban a un blanco, tomaban su arco, apuntaban su flecha y tiraban a un blanco, y cuando le fallaban al blanco, eso era amartia. Entonces, la palabra pecado no es una palabra religiosa, es una palabra que nos habla de ser efectivos o no ser efectivos, de dar en el blanco o no dar en el blanco, de lograr los objetivos o no lograr los objetivos y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso es tan importante descubrir nuestro destino y luego vivir con propósito y enfocarnos para dar en el blanco. Y esto tiene que ver con la palabra amartia. Y luego después, en este mismo versículo, leímos acerca de que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Ahora, ¿qué significa la palabra justicia? En una de las primeras sesiones que tuvimos, hablábamos que una palabra puede ser un tecnicismo en cierta especialidad y otro tecnicismo en otra especialidad. Por ejemplo, mencionábamos la palabra martillo, ¿verdad? Para un otorrinolaringólogo, pues será un hueso, el hueso más pequeño que está en el oído, pero para un carpintero será un instrumento de trabajo, la misma palabra. Y mencionamos algunas otras palabras de manera chusca. Pero cuando hablamos acerca de justicia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la palabra original que fue traducida como justicia aquí es la palabra dikaiosune. Dikaiosune es una palabra griega. Y la palabra dikaiosune significa la condición que es aceptable ante Dios. Hay una condición que se requiere para tener una comunión íntima y personal con un ser que es perfecto y que es santo. La condición que es aceptable ante Dios. Otra definición de la palabra dikaiosune es ser como se debe ser. O sea, tener la medida exacta o la medida perfecta de cómo se debe ser para poder tener una posición o una comunión con un ser que sea semejante a ti. Y la otra definición de dikaiosune es lo correcto en el pensar, lo correcto en el sentir y lo correcto en el actuar. Entonces está hablando de una plenitud de perfección o de justicia, que así es Dios. Dios es lo correcto en el pensar, en el sentir, en el actuar. Él es como se debe ser y Él tiene un estándar. Pero el ser humano requiere de la ayuda de Dios para que pueda alcanzar ese estado de dikaiosune, ese estado de justicia. Así que nosotros somos la justicia de Dios en Él. Por eso es que lo necesitamos a Él, a Jesucristo, el sacrificio perfecto. No en nuestras fuerzas, no en nuestras circunstancias o en nuestra manera de actuar. No podemos adquirir esa justicia con esfuerzos personales. La justicia de Dios, como la mencionan las Escrituras, solamente puede obtenerse a través de creer por fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz y en su resurrección. De ser pecadores al estar en Él, al tomar la decisión de creer y confesar que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Eso nos lleva de ser pecadores a estar en Él, y entonces tomamos esta decisión y en ese momento somos transformados en nuestro interior en la justicia de Dios. Pasamos de tener una identidad de pecado o una identidad de pecadores a una identidad de ser justos en Él. Nuestra identidad se convierte en la justicia de Dios, de acuerdo a las Escrituras. Nos identificábamos antes con Adán, pero ahora nos identificamos con Jesucristo. Generalmente muchos cristianos se siguen identificando únicamente con Adán. Dicen, es que soy un pecador, es que yo no puedo hacerlo, la carne es débil, me siento lejos de Dios. Pero sabes, es tiempo de que nos identifiquemos con Jesucristo, creyendo lo que Él hizo por nosotros, su resurrección, y creyendo en lo que dice las Escrituras, que ocasionó
el acto sacrificial de Jesús en la cruz por nosotros. Esto nos da un derecho. O sea, cuando nosotros nos conectamos con Jesús de esta manera y le abrazamos como nuestro Salvador y abrazamos a Dios como nuestro Padre, esto nos da un derecho inmediato, y es un derecho a tener una relación íntima con Dios, una comunión íntima. Qué interesante la palabra comunión, una unión común, algo que nos une, y es la justicia de Dios. Abre la posibilidad y te da esa capacidad de tener una comunión íntima en donde no hay un sentido de culpa ni de inferioridad. Si ustedes recuerdan, la definición de justicia que mencionamos en una de las primeras sesiones fue esa. Es la habilidad de estar en la presencia de Dios sin ningún sentido de culpa o de inferioridad. Eso es lo que ocasiona la justicia de Dios a través del sacrificio de Jesús y de su resurrección. Nuestra relación con Dios no depende de nuestro estado geográfico, de nuestra ubicación física, pues, de dónde tú te encuentres o en qué posición estés. Si estás hincado, si estás con los ojos abiertos o cerrados, si estás parado, si estás en una iglesia o estás en casa. O sea, no depende de eso, sino que en donde tú te encuentres puedes hablar con Él con intimidad. Puedes entrar a su presencia con plena confianza y certidumbre de fe de que Él te recibe y que Él te escucha y que Él no te ve como menos ni te hace sentir mal, sino que te abraza como un padre a un hijo y te sienta junto con Él en lugares celestiales. No depende tampoco de nuestras obras, depende de nuestra fe en la sangre de Jesucristo. Y ahora escucha, nuestras obras o nuestra manera de actuar o nuestra manera de relacionarnos con el prójimo, con la familia, es importante, pero no es el tema de esta materia. El tema de esta materia es la justicia de Dios. El tema de esta materia es cómo podemos tener esa relación padre e hijo con Dios y tener esa seguridad de la vida eterna en nosotros y de la identidad para la cual fuimos creados. En otras materias entraremos al enfoque de la importancia de servir a los demás o de la importancia de cómo actuamos. Todo eso está bien, pero el tema que estamos tocando en justicia es cómo se adquiere la justificación en Dios. Y la manera es simplemente por medio de la fe en la sangre de Jesucristo y en su resurrección. Nuestra relación producirá un cambio de actitud y producirá buenas obras. Entonces, eso es un tema del más adelante, después de que tenemos claridad en esta revelación, en este principio. No debemos, por ejemplo, exigirle esto, o sea, exigir un cambio de actitud, exigir un cambio de que alguien ya empiece a hacer un montón de obras buenas. No debemos exigirle esto a otros. Debemos ocuparnos en nuestro proceso y entender que cada quien es responsable de su propio proceso y también que en diferentes personas los procesos son diferentes. Así que trabaja en ti mismo. Yo debo trabajar en mí mismo y así inspirar a otros, sirviéndoles, amándoles, comunicándome con ellos con respeto y con amor y mostrando lo que Dios puede hacer en un ser humano que cree en Él y que estamos agradecidos. Entonces tú trabaja en tu área, yo trabajo en la mía y no exijamos a los demás, sino inspiremos a los demás, pero basados en ese cambio que ya ocurrió en nosotros por decidir creer en Jesucristo como el Señor y creer que Él resucitó de entre los muertos. Nosotros, ahora que estamos en Cristo, merecemos ser tratados como hijos, no como gusanos o no como menos o como alguien que vale poco o como pecadores, por causa de la obra redentora de Jesús, no por nuestras buenas obras o por nuestro buen comportamiento. Ahora que estamos en Cristo hemos heredado el hecho de poder ser hijos y de tener a Dios como nuestro Padre y que Él sea también nuestro mejor amigo. El pecado que no permite que una persona entre al reino de Dios es la actitud de rechazar a Jesús como el Mesías y como su Salvador personal. Es la falta de fe en Él. En sus notas, si ustedes están siguiendo sus notas en el PDF, estamos en el inciso F. Pero voy a comentarles algunas cosas que no vienen en sus notas. Les recomiendo, por ejemplo, que pudieran abrir, si están en su computadora, pueden abrir www.biblegateway.com
O también pueden abrir un app que se llama YouVersion, en donde ustedes pueden tener la Biblia. Ustedes pueden definir pues el app que ustedes quieran de la Biblia o la página que ustedes quieran, pero es importante que tengas acceso a una Biblia electrónica o física, si la puedes tener frente a tu computadora. Y también te recomiendo que tomes notas, ya sea que tomes las notas en Word mientras estás escuchando, o si quieres seguir viendo el video, puedes tomar notas en tu celular o tomar una hoja, un cuaderno y tomar notas. Esto es muy importante para tu crecimiento. Quiero decirte esto, de que el pecado que impide que una persona entre al reino de Dios no es una lista de pecados que podemos hacer, es el hecho de rechazar a Jesús como el Mesías. ¿Quién dijo eso? Leamos algunos pasajes y con esto estaremos concluyendo esta lección. Juan capítulo 16, versículos 7 al 9 dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Este es Jesús hablando. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el versículo 9 dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces la clave más importante que nos aleja de Dios, nos hace estar en amartia, en no dar al blanco, es el hecho de o crees en Jesús o no crees en Jesús. O sea, eso es lo primordial y lo principal que estamos hablando para poder caminar en la justicia de Dios, entrar en una comunión íntima con Dios. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 12 dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así o más sencillo, así o más claro. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hace muchos años escuché a una mujer predicadora que mencionaba un dicho muy interesante que había en la parte a la entrada, en las afueras de un pueblito en el estado de Chiapas. Había un letrero que decía: el que tenga perro, que lo amarre, y el que no, pues no. Pues es muy lógico, ¿verdad? Pues así de lógico, así de sencillo, Dios lo ha plasmado en las Escrituras, y así lo han complicado muchos teólogos, así lo han complicado muchas personas, pensando que se requieren muchos requisitos más, muchas cosas más para poder tener una comunión íntima con Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto lo escribió el apóstol Juan, uno de sus apóstoles más cercanos. Por último, quiero leerte un pasaje que está en Juan capítulo 6, versos 26 al 29. Y dice esto: respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que ustedes me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Esto fue después de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, enfóquense en las cosas eternas, la cual el Hijo del Hombre les dará. Te lo repito, la cual el Hijo del Hombre les dará. O sea, es un regalo de parte del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Dice: porque a este señaló Dios el Padre. El Padre señaló a Jesús de Nazaret. Y luego le preguntaron. Dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Escucha, ¿qué debemos hacer? Él había dicho que el Hijo de Dios les daría esa vida eterna y que el Padre Dios lo señaló. Y la pregunta normal del ser humano es: ¿qué debemos hacer? Querían hacer algunas obras. Dice: para poner en práctica las obras de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y luego en plural, ¿cuáles obras debemos de hacer? Y muy interesante, el versículo 29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Le quitó el plural y la hizo singular. Esta es la obra de Dios. Y luego le quitó los hechos individuales. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creer que esa es la obra que Dios ha hecho, la muerte y resurrección de Jesús, y que nosotros creamos en Él. La falta de fe en Jesús, o la fe puesta en su sacrificio y resurrección, es lo trascendental en el tema de la salvación y de la justicia de Dios en nuestra vida. Simplemente tenemos o no tenemos la vida por causa de tenerlo o no tenerlo a Él.
Es la gran diferencia entre hacer obras y la obra de Dios. Así estamos concluyendo este tercer video. Te esperamos en la cuarta sesión, en donde seguiremos estudiando acerca de la justicia de Dios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Centro Crece en Facebook y también en Instagram. Y nos vemos en la siguiente clase.